estamos aquí con Manuel Espinosa Zainus. Buenas noches, como comentaba, pues él es un poeta totonaco. Él nació en el municipio de Ixtepec, precisamente en la Sierra Norte. Es, además de poeta, traductor, productor, locutor bilingüe y bueno, pues desde 1997 tomó su primer taller de creación literaria. Buenas noches, Manuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Qatlen natalanin tapashuan kapakachibel kamachan luz kamakapashuaminakukan. Quiero ofrecerles mucha alegría para su corazón. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches, también quiero comentar que tú desde 1995 a la fecha trabajas en la emisora XECTZ, La Voz de la Sierra Norte, una radiodifusora del Instituto Nacional, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, iba a decir el pasado, ¿cómo se llamaba anteriormente? Y también pues has participado en todo lo que tiene que ver con promover la cultura indígena, danzas indígenas, promover pues ante los jóvenes la importancia de la lengua, ¿cómo se pronuncia? Perdón, Manuel, Tutunacú. Tutunacu, nosotros nos decimos Tutunacu. Tutu es tres, Nacu es corazón. Entonces, nuestro pueblo es el pueblo de los tres corazones. Y pues también has editado varios libros. Coménteme si se escucha bien, de repente escucho unos ecos. Has editado Cantan los Totonacos, también, bueno, eres el autor del libro Voces del Totonacapan, asimismo en el árbol de los ombligos. La mayoría es poesía. Sí, llevo tres libros, bueno, cuatro libros de poesía bilingüe. Mi último libro de poesía es se llama Ni tu Guantunitlán, nada es perverso. Es un libro muy bonito que es el cuarto. Y también has participado El en primer libro publiqué en 1999. Ese libro se llama Voces del Totonacapan, Xtachihuencanlica Totonacucachiquín. Más adelante publiqué Tliacoili Totonacunin Cantan los Totonacos. Y el tercer libro se llama Xequihuitan Putzni y lo edito, que se publica aquí en Puebla. y también has participado en documentales, por ejemplo, en un documental que fue para dar a conocer la fiesta patronal de Ixtepec y también aquí lo tengo, protagonista del capítulo La Milpa, Palabra Colectiva y Maíz, del programa La Raíz Doble, producido y transmitido por Canal 22 en 2018, y también traductor del totonaco al español de la serie Ecos Indígenas en el capítulo dedicado a esta radiodifusora XCTZ, que se transmitirá por Canal 11. Tienes un currículum muy vasto, Manuel, pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar la entrevista. Vamos a preguntar al auditorio si nos escuchan bien. Me comentan que hay un poquito de música de fondo que no deja que se escuche bien. A ver si se puede checar eso. Y bueno, pues Manuel, yo quisiera preguntar, eh, pues desde el 97 te acercaste a las letras. Tú comentas en algunas biografías que desde cuarto de primaria, pues tuviste, escuchaste un poema de Pablo Neruda, y luego en la secundaria. Antes de preguntarte por qué te dedicaste a la poesía, quisiera saber cómo ves el tema o cuáles son los retos, tú que eres de un municipio de Ixtepec, para los pobladores de municipios indígenas. ¿Cuáles son los principales retos en este ámbito
para la población indígena y para pues resarcir un poco la justicia que, que, que aún falta y no ha llegado. Bueno, creo que hay muchos pendientes en nuestros pueblos. Siempre a los pueblos originarios nos quedan debiendo. Siempre los últimos, somos los últimos siempre en que llegue a algún apoyo. Hablando del tema cultural, hay mucha cultura viva, hay mucha cultura en el interior de muchas veces la cultura en la educación se nos inculca una cultura como si fuera de muy arriba, las grandes orquestas, los grandes espectáculos, pero no se voltea a ver mucho la cultura de la comunidad. Y esto se refleja mucho en cuanto a, por ejemplo, en las fiestas patronales, pues invierten mucho dinero para los grupos musicales que ganan cientos de miles de pesos, pero no invierten para las artes que se produce en la comunidad, eso no lo invierten. Entonces, me parece que en nuestros pueblos muchas veces las autoridades tienen el concepto, o su concepto de cultura se limita a las estrellitas de Televisa y no al arte que hay en nuestra comunidad, a los actores que hay en nuestra comunidad, a los que producen arte, los mascareros, los cereros, los que hacen textiles, los la gente que toca, músicos, en fin, hay como muchos actores culturales en nuestro pueblo que es necesario invertir en ellos, pero que no se hace. Y el reto principal de la comunidad también tiene que ver con la eliminación de la corrupción. Todo esto que habla del gobierno federal, del combate a la corrupción desde arriba, todavía no se refleja en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, todavía no baja en los municipios. O sea, no es posible que siga viendo y sigan viendo a los ayuntamientos, las presidencias municipales como una forma de enriquecerse. Entonces, tenemos que cambiar esta situación, tenemos pues, cambiar esta forma de gobernar. Entonces, pienso que ese es el primer reto para nuestros pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas tenemos, de alguna manera, los miembros de las comunidades, tenemos que informarnos más, tenemos que despertar un poco más y bueno, por supuesto, pendientes hay muchísimos, ¿no? En temas de justicia, en temas de salud, en temas de cuestión jurídica, todavía no se refleja viendo en español muchas veces a nuestros pueblos. Entonces, son muchísimos retos que pues todavía tenemos en nuestra comunidad, pero el reto principal para nuestra permanencia, para nuestra existencia como pueblos originarios, es mantener la lengua. El gran problema es que los jóvenes y los niños ya no están hablando la lengua. Si bien es cierto que el totonaco es de la segunda lengua más hablada en nuestro estado, pero también es cierto que cada día está desapareciendo más. Los especialistas dicen que en unas generaciones más desaparecerá nuestra lengua. Los niños ya no están hablando su lengua, los jóvenes ya poco a poco van perdiendo su lengua y tiene mucho que ver la educación ahí, que nos metió la idea de que nuestra lengua no sirve, de que nuestra cultura no funciona. Entonces, el reto es revertir esta situación, pero no solo lo tienen que hacer las instituciones, las lenguas sobreviven no gracias al INALI, no gracias a secretarías, sino gracias a los hablantes, que seguimos hablando nuestra lengua. Nuestras lenguas han permanecido ver más el uso de la lengua en nuestras comunidades, Manuel, porque en la lengua es donde encierra toda nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. En la lengua está todo. Entonces, si se pierde la lengua, ya lo decía Miguel León Portillo, pues se pierde todo un mundo, toda una forma de ver la vida. Manuel, te quiero preguntar, ¿cuántos municipios en Puebla están considerados dentro de esta
pues de este grupo, de esta etnia Totonacú. No sabría decirte exactamente, no tengo el dato en este momento cuántos municipios, pero para los totonacos o para los políticos desde hace mucho tiempo, nosotros vemos el territorio como un solo territorio, el Totonacapan. Colindamos con Veracruz, de hecho, entonces brincamos de un estado a otro, pero no decimos ahora ya me voy a Veracruz, sino es un solo territorio, voy a tal pueblo, voy a tal lugar. Estas limitaciones políticas tienen que ver más con los gobiernos y la gente que ha dividido nuestros pueblos, pero en realidad nosotros pertenecemos a un solo pueblo y un solo territorio. La cosmovisión indígena del territorio es muy distinta a la cosmovisión. Lo que te puedo decir es que habemos 200,000 hablantes aproximadamente entre Puebla y Veracruz, los hablantes, y bueno, pues en casi toda la Sierra Norte de Puebla. Es que estamos muy pegaditos entre totonacos y nahuas. Por ejemplo, aquí convivimos nahuas y totonacos. Hay varios municipios y en estos municipios hay lugares donde se habla más la lengua y donde se habla menos, ¿no? Hay lugares donde el uso de la lengua es muy fuerte y hay lugares donde no, como Zapotitlán de Méndez, donde en la cabecera municipal la gente ya casi no habla la lengua, ¿no? Y y muchísimo la lengua todavía, ¿no? En las cabeceras, en la cabecera de mi pueblo, afortunadamente, la gente se sigue comunicando en su lengua, pero a menor edad, menos habla su lengua. A mayor edad, más dominio tiene sobre su lengua. Manuel, estoy viendo que son, ya sé que comentas que es toda la región, el Totonacapan, pero en Puebla estoy viendo que son 26 municipios, lo comento porque hace ratito no recordé la cifra, y en Veracruz también hay un poquito menos que ese número de municipios, pero tú sabrás, digamos, dices que actualmente son como 200,000 hablantes de esta lengua. Antes se tiene digamos, un estimado de cuántos hablantes había hace 10 años? No, no sé cuántos había hace 10 años, pero si tú le preguntas a un joven, si tú le preguntas a un niño o a un joven, ¿qué tanto habla su lengua de lo que habla sus papás? Te va a decir que habla muy poco de lo que sus papás lo pueden hablar, ¿no? Y si le preguntas qué tanto habla de lo que hablaba su abuelito o su abuelita, te va a decir que menos. Entonces, más generaciones nuevas menos hablan. Claro. Mira, me gustaría, estoy leyendo, estoy Los viendo, jóvenes, hay muchas palabras dominadas. Ajá. sí, estaba precisamente, tengo abierto tu libro, eh, eh, es- se me pasó el nombre, cantan los totonacos en el poema, quisiera leerlo rapidísimamente porque hablar de la idiosincrasia, hablabas de cómo ven el mundo los, los eh, totonacus, y se llama Los viejos árboles. Voy a permitirme leer, son tres párrafos pequeños. Los viejos árboles hablan, desprenden sus flores, caen en la boca de los niños. Sus ramas cuentan historias, penetran el ombligo del tiempo. Es el ritual de la fecundación. Con su largo pico, el colibrí bebe el cantar de los viejos, aletea, es una hoja más. Menciono este junto con otros poemas tuyos, como Hablemos en Totonaco, que hablas pues mucho de los árboles, de los corazones, de la miel, del colibrí, de la lluvia. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es la visión del mundo de, de los totonacos o del totonacú? Pues es que nosotros nunca hemos visto al entorno como algo separado. Están interesados, somos parte de la tierra, de los árboles, de los animales, convivimos un todo.
Entonces yo en mis poemas trato de reflejarles. Ese poema que acabas de leer forma parte del segundo libro que se llama Cantan los Totonacos. Eh, por ejemplo, los totonacos, nosotros, para decir tierra, para decir nuestra piel, nosotros decimos tiyatliwa, la piel. Tiyat es tierra, liwa es carne. Tiyatliwa quiere decir carne de tierra. Entonces nuestra piel se llama, le decimos carne de tierra. Eso quiere decir de nuestra madre tierra, ¿no? Que nos ven nacer y que ahí nos vamos a morir. Pero también todo el ciclo de vida de nuestros pueblos originarios está íntimamente relacionada con la naturaleza, nos comunicamos con los animales constantemente nos están diciendo, nos están advirtiendo de lo que nos puede pasar, pero también nos están diciendo cosas buenas, ¿no? También traen mensajes bonitos. Tan parte somos de la naturaleza que cuando un niño no indígena le pregunta a su mamá de dónde vienen los niños, el niño no indígena ellos vienen de París y que además los trae la cigüeña. En el caso de los totonacos, de los niños totonacos, cuando le preguntan a su mamá de dónde vienen los niños, las mamás totonacas contestan que allá arriba, en el cielo, hay un árbol muy grandote y en ese árbol están colgados todos los niños y ahí van madurando y cuando maduran se caen a la tierra y nacen. Y así nacimos nosotros. Somos entonces producto de la madre árbol. Toda esta concepción y toda esta serie de conocimientos, ¿no? Y todo eso está en la palabra, el cuidado de la naturaleza, de los árboles, de los animales, del río. Con Citibanamex. Conoce cómo ganar más en citibanamex.com/gana más promos. Animales, ¿no? Y fruta. En la ciudad te venden la fruta enlatada o en caja. Nosotros estamos en nuestro pueblo y nos paramos debajo de un árbol de naranjo y comemos y cortamos o un plátano, ¿no? Publicidad. Desde hace tiempo, el cuidado del medio ambiente para nosotros no es una moda como los ambientalistas actuales, ¿no? No, desde siempre nuestros abuelos, nuestros ancestros nos han enseñado a cuidar la naturaleza. Manuel, me preguntan, ¿qué iniciativas propones para reforzar la lengua indígena, por ejemplo, el totonacú? A mí me gustaría que todas las escuelas de educación indígena fueran realmente indígenas. Ahí minan la lengua y que están en educación indígena. Yo no sé cómo entraron, si por palancas o porque heredaron la plaza o porque compraron una plaza, no sé cómo entraron, pero hay docentes que no hablan la lengua y si no hablan la lengua difícilmente van a enseñar a los niños a educarles en su lengua, ¿no? Y los que sí hablan, otros que sí hablan su lengua, también se avergüenzan de su lengua, no están convencidos pues, de su identidad, ¿no? Con raras excepciones de maestros muy brillantes que sí transmiten la lengua y que enseñan y que educan en la lengua de ¿Tienes algún ejemplo? mucho tiempo funcionó. Sí. Recordemos que educación indígena mucho tiempo funcionó para castellanizar, para despojarnos de nuestra cultura. Producto de esa educación despojadora, muchos de nuestros papás ya no le enseñan a sus hijos a leer y escribir en su lengua. Me parece que en la educación tiene que haber más rigor, tiene que haber más exigencia, una iniciativa de
que todo maestro que esté en educación indígena tiene que hablar la lengua indígena, tiene que hablar 100% la lengua indígena. La selección tiene que ser más estricta, ¿no? Y darle seguimiento, no basta con que esté educando, para que realmente, darle seguimiento para que realmente esté educando en la lengua de los niños. O sea, ¿cómo quieren que un niño ame su cultura, su lengua, su identidad, si cuando va a la escuela, en un preescolar indígena, lo primero que ve en la pared son dibujos de Mickey Mouse y Pato Donald, ¿no? Habiendo tanto que contar y que dibujar sobre nuestra cultura. ¿Por qué no dibujamos, por ejemplo, ese que comentaba, un árbol de niños donde están todos colgados y madurándose, que forma parte de nuestra visión? Claro. Creo Manuel, que tiene que cambiar, tiene que haber visión indígena. claro. Manuel, por ejemplo, en donde tú vives, no sé si en Cuetzalan o en el mismo Ixtepec, de las escuelas que son indígenas, en un porcentaje, porque tú conoces bien la región, ¿cuántos sí pues se sienten orgullosos de la lengua y sí lo hablan? Y en porcentaje, no sé, un estimado, tú conoces esa zona, la Sierra Norte de Puebla, y cuántos no la hablan o no les interesa hablar la lengua en estas escuelas indígenas. Yo calculo, no sabría decir con exactitud, pero puedo decir que el 60% no le interesa, más Sería que de la están... mitad, Mm, ¿no? Y me ha tocado ir a escuelas, ¿no? En una clausura de una escuela. Por ejemplo, en una localidad de Olinta, me tocó ir a una clausura. El vals que bailaron los niños totonacos fue un vals en inglés. Todo el discurso de los maestros, ningún maestro habló en totonaco, cuando la población es totonaco y muchos son monolingües, ¿no? Hay una clara muestra de que no les interesa, de que no hay este uso de la lengua. Y los niños imitan, esto están observando, esto es educación. Si esto es lo que les está enseñando, ¿no? Pues los niños no van a amar su lengua. Y producto de esta educación también, una de mis ahijadas va, esa niña, el papá no habla español, ¿no? Y entonces la niña, antes de ir a la escuela, es muy orgullosa de su lengua, se comunica muy bonito, habla, porque el papá, la familia es monolingüe, la mamá es monolingüe. Cuando hay una familia donde todos hablan la lengua, el niño forzosamente se comunica. Y si hay una abuelita, pues es un tesoro, porque forzosamente a su niña le habla, a su nieta le habla en totonaco. Entonces la niña hablaba en totonaco. Entra al preescolar. Cuando entra al preescolar, ya está en segundo, tercero de preescolar, viene y ya no quiere hablar su lengua. Su papá le habla en su lengua, pasó ahí, ¿no? claro. Entonces, la propuesta es esa, tenemos que fortalecer la lengua. En las escuelas tienen que formar centros de creación literaria, la primaria, las secundarias, las universidades pueden funcionar como unos verdaderos centros de creación literaria donde se enseña a los niños a leer y escribir en su lengua y a producir textos. Tenemos que producir, tenemos que escribir también el pensamiento de los abuelos, porque se están perdiendo. Un abuelito que sabe muchísimas cosas. Antes nosotros, ahora los niños se sientan alrededor en el celular o en la tele, pero antes nos sentábamos alrededor del fogón y nos contaban todos los conocimientos de nuestra gente, de los pueblos, de nuestra cultura. Y así nos contaron del hombre flojo que se casó con su perra. Así nos contaban del búho que anuncia de la muerte, ¿no? Así nos contaban del respeto a los dioses trueno, y así nos contaban de los muertos que acaban de morir y que se convierten en los cargadores de los difuntos viejos cuando viven Claro, toda la idiosincrasia, en Todos Santos. Son los que llevan. De esta manera, también nos contaban sobre la iguana que anuncia el sol del otro día. Todos estos conocimientos también nos contaban sobre Kihuepolo,
el viejo que cuida el bosque y que se enoja si nosotros cortamos muchos árboles. Todos estos conocimientos nos contaban alrededor del fogón. Ahora los niños ya no se sientan con el papá, con la abuela, ahora se sientan en el celular. Entonces, hace falta trabajar más. Creo que necesitamos producir. Si el niño está en el celular, bueno, produzcamos lengua indígena, material de lengua Manuel, quisiera preguntarte, indígena para el celular. Y esto tiene que ser sí. Quisiera preguntarte, ¿estas escuelas indígenas, solo para redondear, dependen del Estado o son de la Federación? Es decir, yo entendería que son del Estado y ese sería el reto para el Estado. Pues sí, sí, son federales, estatales, son varias escuelas, pero es lastimoso que la educación indígena, al menos tiene el nombre de educación indígena y aparte tiene alumnos, bueno, tiene algunos maestros, algunas excepciones de maestros que sí hablan la lengua, convencidos, tiene, pero también tienen esto, son totalmente en español, ¿no? Que maestros para nada hablan la lengua. Entonces, creo que tenemos que insistir los adultos, los papás, los tíos, ¿no? Una verdadera educación. Tenemos que transitar por una verdadera educación indígena. Y también las instancias encargadas de la lengua no llegan a nuestros pueblos. A mí recientemente me platicaba cuando estaba en las noticias esto de la posible desaparición del INALI. Entonces a mí algunos amigos me preguntaban del INALI, ¿tú qué opinas de la desaparición del INALI? ¿Qué hacemos? Le digo, no conocen de la existencia del INALI. O sea, hace falta de algunas instituciones, no se refleja en la comunidad, ¿no? A pesar de que la población es una población indígena, no tienen presencia las encargadas de salvaguardar las lenguas, se supone, ¿no? De vigilar y de hacer que las leyes se cumplan, ¿no? En materia lingüística. Entonces, me parece que somos los hablantes, insisto, en que tenemos que hablar nuestra lengua en cualquier espacio, en cualquier momento y donde quiera que estemos, ¿no? Los migrantes igual, ir a otro lugar no tiene por qué ser sinónimo de pérdida lingüística. Manuel, pues estamos también muy agradecidos. Podemos regresar a nuestro pueblo. ¿Sí? Es que como que se corta un poquito tu internet, pero quería mencionar pues que nosotros en Ángulo 7 estamos muy agradecidos contigo por participar en esta campaña Libros para Todos en Ángulo 7 con tu poema Tu cuerpo es la danza. Este poema, ¿en qué libro está de los 4 que tienes? Bueno, este poema viene en este libro que se llama Nituhuantunitlán, nada es perverso. Tiene un pequeño texto de Elena Poniatowska muy bonito, que dedicó algunas palabras a este libro. Y es el libro más reciente, y en Puebla lo pueden encontrar en Profética, también en Alcorce Ediciones, y yo tengo algunos ejemplares. Es bajo demanda, se van publicando, vamos por la 4ª edición. Viene en este libro, este poema. Me gustaría que la Secretaría de Cultura pusiera más atención a nuestras lenguas indígenas. No hay una línea editorial en lengua indígena, hay mucho que publicar, pero no solamente publicación, necesitamos una propuesta. Hace rato me preguntabas de propuesta, pues necesitamos una propuesta integral, una línea editorial en lenguas indígenas acompañado de formación de creadores en lenguas indígenas, formación de escritores en lenguas indígenas, pero pues de formación de público, formación de lectores, presentaciones de libros. Tiene que ser todo integral para que pueda funcionar. Y recordemos también que en nuestro estado, los gobiernos de los estados no han querido impulsar el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas. Nos están debiendo. Y que el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas, si algún día se logra,
no tiene que responder a intereses políticos, porque es mi compadrito, porque es del partido, sino que tiene que haber especialistas en lengua, gente realmente interesada o gente que está trabajando en materia lingüística. El Instituto Poblano de Lenguas Indígenas tiene un pequeño proyecto, pero es algo muy pequeño, no tiene impacto en nuestras comunidades. Tiene que haber algo más grande para nuestras lenguas, para fortalecerlo, para de alguna manera concientizar a los hablantes para que no pierdan su lengua. Hay muchos pendientes, pero este poema viene en este libro. Yo los invito a conocer este libro y también los invito a contactarnos a través de Facebook como Manuel Espinosa Zainos. Espinosa es con S, Manuel Espinosa Zainos, y por ahí también nos podemos encontrar para conocer más poemas.